Entonces, muchachos, para finalizar, este sí lo puedo escribir aquí. No, lo de lo anterior no entra únicamente el lema de Arden. El resto sí entra, ¿vale? No, de reglas de derivación es muy sencillo. Puede salir. Yo les doy una gramática tipo 1. Les pregunto, dada la siguiente expresión, ¿la gramática es ambigua o no es ambigua? Básicamente eso. Bien, muchachos. Entonces, resulta, muchachos, que un autómata se puede representar como un dispositivo mecánico. Este es el postulado de por qué existe la computación. La computación, pues en parte, no totalmente, en parte se la debemos a este señor. ¿Ustedes saben la historia de este señor, de Turing? Cuéntenme, ¿cuál es su historia? Solo eso. Muchachos, eso no era lo único que hizo. Resulta que me siento como en fundamentos de programación. Muchachos, muchachos, caracho. Entonces, muchachos, él publicó varias cosas. Uno de esos postulados es la máquina de Turing. Es una máquina que puede computar un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo tiene entradas. Un algoritmo está en inglés una entrada. El algoritmo hace algo y él da una salida. El proceso del algoritmo puede ser descrito como un autómata. Los algoritmos se describen como autómatas, ¿sí? Por esa razón existe la computación. Ahora, ¿qué él hizo en la Segunda Guerra Mundial? Los alemanes tenían un código que se llamaba el código Enigma, sobre el cual enviaban los mensajes. ¿Sí? No sé si vieron la película. ¿Sí? Ignorando pues la situación sentimental del señor, ¿cierto? Obviamente, bueno, voy a hablar de eso al final de la historia, pero lo que pasa es que la máquina que él postuló, podía reconocer, podía reconocer ciertos patrones en los mensajes nazis y así obtener la combinación de teclas, el ajuste de la máquina para poder decodificar el mensaje. Para ponerme a hablar de la máquina Enigma necesitaría bastante tiempo. De hecho, a uno de los grupos le va a tocar exponer la máquina Enigma, ¿sí? ¿Cómo la descifraron? ¿Ah? Eran 10.000 millones de combinaciones posibles. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer 10.000 millones de combinaciones? Eso para un ser humano es imposible. Y una máquina, inclusive este computador, muchachos, se demoraría días descifrando un mensaje así a fuerza bruta, ¿sí? Y estamos hablando de la época que eran sistemas mecánicos y RLEs, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo este señor? ¿Cierto? Y tradujo el postulado, ¿cierto? Es que es un poco más complicado, que les va a tocar explicar a uno de los grupos. Él pasó a la teoría de autómatas a dispositivos electrónicos, ¿cierto? Y a partir de una entrada reconocida, el autómata podía reconocer cuál era la combinación, ¿cierto? El autómata que diseñó podía tener una entrada, unos fragmentos del mensaje de los nazis y escupir de salida la codificación necesaria para decodificar los mensajes, ¿sí? De hecho, lo que ustedes vieron en la última película, que hablaban de que siempre empezaba con Heil Hitler. O sea, los mensajes siempre comenzaban de la misma manera. En la película dicen eso, pues, que siempre comenzaban con Heil Hitler. O sea, saludos al Führer, ¿sí? Salve Hitler, significa en alemán. Siempre comenzaban así. Bueno, eso es cierto. Y además que existían ciertos mensajes que siempre enviaban los alemanes. Por ejemplo, el estado del clima siempre lo enviaban a la misma hora. Eran mensajes que ellos sabían cuál era la entrada y cuál era la salida. ¿Qué hizo el algoritmo? Se programó el algoritmo, ¿cierto? Para que reconociera la entrada y la mapeara en la salida, ¿sí? Eso fue lo que hizo Turing. Y por eso, pues los británicos pudieron, es una de las causas de por qué hayan ganado la batalla de Inglaterra. Ahora, esto era un proyecto secreto. Resulta que en los años 50, ¿cierto? Después de la guerra, obviamente, el homosexualismo era ilegal en Gran Bretaña. Y resulta que él, pues lo hacía, el gobierno sabía, ¿cierto? Pero el gobierno, pues no, o sea, el gobierno no hacía nada, pues por su participación en la guerra. Pero ¿qué pasó? Él denunció un robo,
¿cierto? Y en medio de las investigaciones se dieron cuenta que el robo había sido, que lo hicieron por un problema pasional, había tenido problema pasional con otra persona, y por eso se descubrió en el público descubrió que él era gay, porque él era un profesor famoso de la Universidad de Cambridge. ¿Qué pasó? Pues al hacerse eso público el gobierno no puede ocultarlo, se le abrió juicio y a él le dieron dos opciones. Número uno, la castración química, y número dos, pues dejar esos encuentros. Y él escogió la castración química, pero la castración... Y eso produce problemas hormonales serios, depresión, etcétera, etcétera, y se dice que él inyectó cianuro en una manzana y se la comió, y por eso pues que nace el símbolo de Apple, la manzana mordida. Ahí nació la manzana mordida. Pues es un triste final para alguien que aportó mucho en la Segunda Guerra Mundial. En 1997, el gobierno británico quitó la pena y pidió perdón públicamente a Turing, ¿sí? Pues un acto, pues, después de la muerte, ¿sí? No, es que eso fue delito hasta los años 70, ¿sí? Eso, pues bueno. Bien, muchachos, terminada la historia de Turing, ¿cierto? El que le debemos todo esto, sin Turing quizás no tendríamos computadores, quizás, se lo debemos a él, ¿cierto? Es para que le... Y en las exposiciones que vamos a tener con los muchachos pues, que se inscribieron a la Semana de Expresión, una de ellas va a ser la máquina Enigma, cómo se hizo para descifrarlo. Es una historia muy interesante y pues de la genialidad de este señor. El Turing que mostraron en la película, muchachos, era totalmente distinto al Turing real. El Turing real sí le gustaba trabajar en equipo, y adicional a eso nunca hubo mujer y nunca hubo espía ruso. ¿No acuerdan que en la película metieron espía ruso? ¿Sí? Y metieron una muchacha. Ninguna de las dos existió. Ni la muchacha, ni... Sí. Bueno, muchachos, ¿en qué consiste una máquina de Turing? ¿Cierto? Básicamente es un autómata que recibe símbolos, y a medida que recibe los símbolos, ¿qué pasa? Cuando un autómata recibe símbolos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el autómata recibe símbolos? No codifica, va cambiando de estado. Cada estado recuerda qué símbolos se han recibido. Eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la descripción general de la máquina de Turing? Una máquina de Turing tiene un conjunto de estados, tiene un conjunto de símbolos, tiene un símbolo adicional denominado blanco, ¿sí? Que es considerado el epsilon, blanco. Tenemos símbolos de entradas, tenemos una función de movimiento. Ahora, la máquina, de acuerdo al símbolo que entra, puede moverse a la izquierda o puede moverse a la derecha. Tiene un estado inicial y tiene un conjunto de estados finales. Entonces, muchachos, está la cinta, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? La cinta se puede mover de izquierda o derecha. Esa es la diferencia con los autómatas finitos que vimos. ¿Por qué? Porque uno se puede devolver, ¿sí? En la entrada. Entonces, digamos yo recibo un 1. Entonces, el autómata le dice a usted, vea, yo recibo un 1, entonces muevo hacia la derecha e imprima un 0, ¿sí? O bien, podría irme a la izquierda, que es devolverme, e imprimir un 1. Entonces, ¿cuál es la siguiente entrada? S1, ¿sí? Entonces, es una cinta que se va moviendo de lado a lado. Ese es el postulado teórico. Ahora bien, un lenguaje aceptado por la máquina de Turing lo denominamos como LMT. Inicialmente, la máquina de Turing está situada a la izquierda de la cadena. ¿Qué quiere decir? Que usted empieza con el primer símbolo, la cinta está totalmente corrida a la izquierda. ¿Sí me siguen allí? Y usted empieza con el primer símbolo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted va a leer ese primer símbolo. De acuerdo a cómo usted lea ese símbolo, usted puede mover a la izquierda o mover a la derecha, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a diseñar una máquina de Turing que reconozca el lenguaje 0 a la n, 1 a la n. No, o sea, digamos que ya es cuestión de diseño, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a reconocer el autómata 0 a la n, 1 a la n. Entonces, tiene que haber un conteo de unos, un conteo de ceros seguidos por el mismo número de unos. Esto lo podemos hacer con un autómata regular, tipo 3. Recuerden que no. Esto mínimo lo solucionamos con un autómata ¿qué? Tipo 2 o un autómata de pila, ¿sí? Mínimo tipo 2, ¿sí? Tipo 1 pues también,
¿Sí? O sea, lo resolvemos con tipo 1 y tipo 2, pero no con tipo 3. Entonces, muchachos, el algoritmo de reconocimiento será así. La cabeza empieza en la cinta va a tener toda la entrada, va a tener ceros y después unos. Entonces, ¿qué va a hacer? La primera acción es que la máquina se mueve al primer cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es reemplazado por una X, ¿cierto? Reemplazamos por X. La cabeza se mueve uno más a la izquierda, el primer uno, y lo reemplazamos con Y. Después se reemplaza hasta encontrar el X. Y se mueve uno a la derecha repitiendo el ciclo. O sea, vamos a hacer marcas, ¿sí? De la siguiente forma. Miren acá. Recibimos la cadena, ¿cierto? Con ceros y qué. Uy, estoy tan contento con esto. Y de unos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el autómata? Inicialmente, ¿dónde mueve la cabeza? ¿Al primer? En la cabeza se mueve acá. ¿Y qué coloca acá? Una X. Y acá tenemos los ceros. Luego se mueve a la izquierda y luego busca él, marca el primer uno como Y. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿qué pasa acá? A continuación, él está aquí. Y él se va a mover hasta ¿dónde? Hasta donde encuentra el primer X. Se devuelve una posición y coloca un X, ¿cierto? Y sigue hasta encontrar otro Y y repite el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Si eso se puede hacer hasta el final, la cadena es reconocida. Si la cadena no es reconocida, si usted, por ejemplo, llega a un Y, ¿cierto? Puede pasar esta situación. Usted tiene puros X. Y aquí tiene un Y. Y aquí tiene un 1. Supongamos. Entonces el autómata, cuando llega acá, ¿cierto? Él pone un Y. Y él va a buscar a quién. A X. Y se mueve acá y encuentra un Y. ¿Eso qué significa? Que hay más unos que ceros. ¿Ya? O sea, las marcas de X y Y es X es un 0 que ha sido reconocido y Y ha sido un 1 que ha sido reconocido. Ese es el funcionamiento básico. Estos son los estados y esta es la función de transición de estados. ¿Sí? ¿Qué tiene la función de transición de estados? Yo inicio inicialmente en Q0, ¿cierto? Entonces, si recibo un 0, ¿para dónde voy? Para Q1, marcando una X y me muevo a la derecha. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa si encuentra un 1 primero? Cuando tiene esto significa que ya no la reconoce. ¿Sí? Luego acá, lo mismo si, bueno, si encuentra un X de entrada, pues no tiene sentido. Y ahora, ¿qué pasa acá, muchachos? Si estoy en Q0 y encuentra una Y, entonces va a Q3, marca Y y se mueve a la derecha. Me gustaría mostrarles este proceso de esta manera. Miren acá. Iniciamos en Q0. ¿Sí lo ven acá? Entonces, 0, 0, 1, 1. Entonces, ¿qué dice cuando hay una X, cuando hay un 0 que marco? X. Y el siguiente estado es Q1. Entonces, si en Q1 encuentra un 0, creo que acá está mapeado. Q1 encuentra un 0, sencillamente sigue. ¿Sí lo ven? Deja el mismo 0 y sigue. Como recuerden, la máquina empieza en el 0, luego va a moverse hasta el primer 1. Entonces, los estados Q1 y Q2 son para moverse de izquierda a derecha con los ceros y con los unos. Recuerden que la máquina marca una X y ¿a dónde sigue? Marca, va hasta el final y encuentra el primer 1. ¿Y qué le coloca? Una Y. ¿Sí me siguen allí? Estos estados Q1, Q2, ¿cierto? Estos estados Q1, Q2 son los estados ¿de qué? De desplazamiento de la... El Q0 es para reconocer ceros y Q3 es para reconocer unos. Cuando se llega a Q4 significa que la cadena ha sido aceptada, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el proceso, ¿cierto? La máquina va marcando X en los ceros, ¿cierto? Miren que Q2 es un estado de movimiento, Q0 es un estado de reconocimiento de unos, de ceros, y Q4 es el estado final. Cuando se llega a Q4, ¿qué significa? ¿Que ha sido aceptada? Bueno, así a grandes rasgos les explico por el poco tiempo que queda. Ahora bien, las máquinas de Turing
proveen un marco teórico para definir los problemas computacionales. Los problemas estudiados de las máquinas son los problemas de decisión, los cuales tienen respuesta sí o no. Existen ciertos problemas. Por ejemplo, un problema típico. Ustedes tienen un conjunto, ¿cierto? Conjunto de números. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes pueden partir ese conjunto en subconjuntos que sumen lo mismo? ¿Cuál podría ser la respuesta? Tiene un conjunto de números. Por ejemplo, 1, 2, bueno, hasta n. Y la idea es partir este subconjunto en subconjuntos tales que, en subconjuntos SXUI, tales que la sumatoria de SXUI sea igual a un valor. ¿Eso qué respuesta puede tener? ¿Sí o no? Estos son los problemas que estudian con la máquina de Turing. Ahora viene decidibilidad. Un problema es desolucionable en un computador o decidible, es el término formal, si, solo si, puede ser solucionado en una máquina de Turing. Nosotros computamos sobre máquinas de Turing. ¿Sí lo ven? Máquinas de Turing con estados finitos, obviamente. ¿Sí? Aquí hay que hacer una división que no la hacen en estas diapositivas, es que existen máquinas de Turing con estados finitos y máquinas de Turing con estados infinitos. Obviamente podemos con máquinas de estado finitas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si un problema puede ser solucionado en una máquina de Turing, puede ser solucionado en un computador. Por ejemplo, hay un problema que se conoce como el problema de la parada. ¿Qué consiste el problema de la parada? Usted tiene un algoritmo que va a revisar si otro algoritmo con una entrada termina o no termina. ¿Eso se puede hacer? ¿Ustedes cómo pensarían hacerlo? Es un algoritmo que recibe como entrada un algoritmo y una entrada de ese algoritmo. La pregunta es determinar si el algoritmo termina o no termina con esa entrada. ¿Esto es posible implementarlo? Hay una demostración para eso, pero no voy a entrar en eso, ¿sí? Entonces pongámoslo en términos sencillos. Usted tiene que mirar si el algoritmo interno termina o no termina, ¿cierto? Usted sencillamente uno dice, no, pues ponga a correr el algoritmo interno con la entrada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el algoritmo interno no termina? ¿Qué pasa con el algoritmo que lo está procesando? Tampoco termina. Entonces, ¿me va a dar una respuesta? No. Ahora no, usted dice, no, vea, yo lo que puedo hacer es cortarlo en cierto tiempo. Pero ¿cuál es el problema con hacerlo? Que el algoritmo efectivamente pudiese terminar en un tiempo muy largo, ¿sí? Entonces este es un problema que no podemos solucionar en una máquina de Turing, por lo tanto es un problema que no podemos mapear en un computador, ¿sí? Clases de problemas. Esto ya es para FAD, ¿sí? Ya les doy un pequeño abrebocas para FAD. En FAD van a tratar los problemas tipo P y en complejidad y optimización los de ingeniería van a tratar los problemas NP, ¿sí? Los problemas P, muchachos, son aquellos que se pueden solucionar en tiempo polinomial. Son aquellos problemas que uno puede solucionar en la vida diaria. Y existen los problemas NP, ¿cierto? Que son problemas no tratables, que no podemos solucionar en tiempo polinomial. Entonces les voy a dar la definición formal. Muchachos, asumiendo una FD, ¿qué es una FD? Autómata finito determinista. La clase P la podemos solucionar en tiempo polinomial y la clase NP no la podemos solucionar en tiempo polinomial. Pero si tuviéramos un autómata finito no determinista, la clase P la podemos solucionar en tiempo polinomial y la clase NP también. Pero ¿qué pasa con estos autómatas finitos no deterministas? ¿Existirán? Eso no existe, ¿sí? Sencillamente no existe, ¿sí? No podemos usted no puede hacer que el computador escoja el mejor camino en posibles caminos de soluciones. Recuerden que un autómata finito no determinista explora todas las posibilidades. ¿Los qué? No, ni haciendo multiprocessing tampoco te salvas, ¿sí? Eso también tiene una demostración. O sea, te lo digo porque lo sé, ¿sí? No, además no tengo la demostración aquí. Sí, porque la pregunta que tú hiciste la hicieron en ese curso y el profesor demostró por qué no. Lo que pasa es que eso tiene cuando tú estás trabajando con hilos, eso se va mucho a un área que se llama cálculo de procesos para poder ver diferentes ejecuciones de un mismo problema dado. Y eso ya es muy elevado.
Pero la pregunta que hiciste es muy buena y la respuesta es no, ni paralelizando. No puedes bajar esa cota, ¿sí? Y hay cosas que no se pueden paralelizar. Porque, digamos, son caminos independientes, pero a veces hay caminos dependientes. O sea, que termine un pedazo depende de otro, y esa fue la demostración que hizo el profe. A veces tú no puedes partir todo el proceso porque hay ramas que dependen de otras, hay ramas que se unen o hay ramas que bifurcan, ¿sí? Entonces, esa es mi respuesta, ¿sí? Y la respuesta que dio el profe, me acuerdo. Entonces, muchachos, pueden investigar esta parte de acá. Espero les haya gustado lo de la máquina de Turing. Hubiera querido dárselos con más tiempo, pero bueno.